¿Y para qué lo van a borrar? El médico que aprende a hacer esquemas y dibujos le va bien. Porque está usando una forma artificial. Bueno, vamos a hablar hoy de la vía visual. Aquí me enredé con esta cosa, entonces lo vamos a usar como más para las patologías. Vamos a explicar más que todo eso. Porque aquí es uy, no demoré mucho. Te voy a hablar vía visual. ¿Qué es la vía visual? ¿Qué es la vía a la Universidad del Norte? ¿Qué es la vía? Un trayecto. ¿Qué es la vía a la Universidad del Norte? Es un camino que se sigue para llegar a la universidad, ¿no? ¿De qué? Del norte. Perfecto. ¿Qué es la vía visual? Es el camino que se sigue para llegar a campo visual. Para ver. Ujú. Es la vía que sirve para ver. Para ver. ¿Ya? O es, si nos vamos a complicar un poquito más, la definición más estructural, la más sería la vía, ¿verdad? Neuronal aferente que convierte un estímulo lumínico en un potencial de acción que recorre por toda la vía visual hasta llegar a la corteza occipital y poder tener la percepción del objeto o de la imagen. Esa es la vía visual. ¿Qué estímulo ingresa al ojo? Luz. Luz. Y esa luz va a converger en un punto de la retina. Y cuando converge en un punto de la retina, se va a activar las células fotorreceptoras, que hacen parte de la segunda capa de las 10 capas de la retina. Y esas células fotorreceptoras hacen sinapsis, o sea, convierten ese estímulo lumínico en potencial de acción. Y empiezan a hacer sinapsis con otras células nerviosas que se encuentran ubicadas en la retina. Y posterior a eso empiezan a recorrer por todo el nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, y llegan a una estructura llamada núcleo geniculado lateral o externo, y de allí, ahí se quedan para posteriormente hacer sinapsis con unas fibras que provienen, fibras neuronales que provienen de la corteza cerebral occipital, específicamente área 19, 18 y 17 del globo. Y listo. La corteza occipital hace percepción o conciencia de lo que está observando, del objeto, de la imagen que se está observando. Eso se llama vía visual. Para hablar de la vía visual tenemos que hablar del campo visual. La visión del ojo humano es una visión cruzada e invertida, muy enredada. Explicarla como tal no va a ser tan enredado, pero si tú te pones a analizarla ya como médico, tú dices, wow, o sea, todo yo lo veo al revés, pero sin embargo mi corteza me lo hace ver bien. Y si yo lo veo al revés, entonces tú no estás sentada así, tú realmente estás, o sea, llama la atención cómo es la visión del hombre. O sea, tú no estás así. Así te acomoda mi corteza, pero realmente tú no entras a mi visión de la forma en la que estás. Entonces eso llama la atención, ¿ya? Pero bueno, vamos a aprender el mecanismo fisiológico por el cual ese estímulo lumínico se convierte en potencial de acción y luego llega a subir, en el recorrido que hace, llega a ser consciente lo que se está observando a través de la corteza cerebral occipital. Para eso vamos a dibujar un ojo izquierdo y un ojo derecho. El ojo tiene su córnea, su membrana que sería el iris, la pupila y su, ¿cómo se llama esto? Cristalino. La córnea es cóncava o convexa. Cóncavo. Cóncavo.
convexa. Ah, sí, de es la convexo, cuchara. sí. Sí, Cuando ustedes se convexo. toman la sopa, la parte cóncava es la que recibe la sopa. Ujú. Y la convexa es si tú volteas la cuchara, la convexa. Ah, convexo, Entonces, la córnea es una estructura que es convexa, Convexa. pero ella no es convexa porque sí. Mírate el ojo, mira el ojo a tu compañero, mira cómo está la córnea convexa, ¿verdad? ¿Por qué la córnea es convexa? Porque ella necesita tomar los haces de luz y convergerlo. ¿Ya? Hace una convergencia del haz de luz. O sea, porque si el haz de luz ingresa sin converger, se pasaría a la parte de detrás de la retina y no hace un punto específico sobre la retina y no se puede enfocar. ¿Qué sucede si vamos a poner un ejemplo, aquí entra el haz de luz, ¿verdad? Entran así y ya nada más por pasar por córnea, mira lo que hacen, convergen los haces de luz. Y si pasa por una estructura llamada cristalino, converge aún más, porque el cristalino es biconvexo, o sea, es así y así, por ambos lados. Y la estructura biconvexa en el cristalino hace converger más el haz de luz. Y cuando converge, él llega y genera un punto de conversión o de convergencia sobre la retina. Y al generar ese punto de convergencia sobre la retina, se estimulan las células fotorreceptores de la retina y empieza todo el estímulo en recorrido por la vía visual, que ya la vamos a explicar. Nosotros tenemos unas retinas. Aquí queda la nariz. Retina nasal y retina temporal. Retina nasal y retina temporal. Más hacia la vía nasal tenemos una estructura que aquí la hice y aquí la hago, que se llama papila o cabeza del nervio óptico. Papila o cabeza del nervio óptico, pero también se le llama punto ciego. Miren los nombres: punto ciego, papila, cabeza del nervio óptico. ¿Ustedes sí ven allá? Sí. Y del lado más de tipo central, pero más hacia el lado temporal, tenemos esta otra estructura que se llama mácula. Y la mácula tiene una región central que se llama fóvea. Fóvea, la mácula. La mácula, en cuanto a territorio concierne, corresponde realmente al 20% de la celularidad, pero nos brinda una visión del 80%, o sea, lo que vemos, el 80% nos lo está brindando la mácula, específicamente la fóvea. ¿Y cuáles son las células que están allí? Los conos. Mientras que en la retina periférica, más periférica, encontramos los bastones. En población son 80%, pero nos dan una visión del 20%. ¿Ya? Para hablar un poco acerca de esa visión cruzada e invertida que les dije, entonces vamos a mostrar lo que son los campos visuales. La mácula está más al lado de la retina nasal. La mácula temporal. Y la nasal es papila, la cabeza del nervio. Dije nasal. La nasal es más la papila y la temporal es más la mácula. Pero la mácula es más de tipo central, solo que es más hacia el lado de retina temporal. Pero ella es central. Y ella la pueden ver o visualizar a través de un fondo de ojo con el oftalmoscopio. Cuando ustedes hagan fondo de ojo en semi o no sé si conmigo en laboratorio, miramos, porque es que hay que dilatar un poquito la pupila y no creo que eso lo podamos hacer acá con ustedes. Igual yo puedo entrar un poco sin dilatarte la pupila y voy a ver. Se sienten incapacidad de hacerlo y aguantar un poquito la sensación de ardor, no hay ningún problema. Entro al ojo y ¿qué van a ver? Van a ver la zona cerrada del ojo, van a ver los vasos sanguíneos, van a ver la mácula, la papila, eso se ve a través de un fondo de ojo. Bueno, listo. Vamos a hablar de los campos visuales. Lo voy
esta manera aquí. Pero realmente el campo visual del ser humano es así. Y eso es lo que ustedes ven en los libros. Ahí sí ven. Bueno, ¿qué hago? Eso está muy abajo. Vamos a pintarlo aquí, pintarlo. Bueno, entonces, el campo visual del ser humano es así. ¿Verdad? Y aquí tenemos nuestros ojos. Este ojo tiene miopía y este tiene metropía. Ojo izquierdo y ojo derecho. Entonces tenemos acá el iris, la pupila, el cristalino. ¿Esto se llama cómo? Retina temporal. Retina temporal y retina nasal. Retina nasal y retina temporal. Bueno, listo. Entonces, el campo visual, el campo de visión es todo lo que nosotros podemos observar con el ojo. Nosotros tenemos un campo visual, por lo menos aquí, yo muestro mi lapicero, sin mirar el lapicero yo estoy viendo el lapicero. Este es mi campo visual temporal. Mi campo visual más hacia la línea media, hacia la región nasal, se llama campo visual nasal. ¿Ya? Cada ojo tiene un campo visual, ¿ya? Por lo tanto, el ojo derecho tiene su campo visual temporal y nasal. El ojo izquierdo tiene su campo visual nasal y temporal. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, temporal y nasal es todo lo que yo puedo observar en mi región temporal, campo visual temporal, campo visual nasal es más central. Igual el ojo izquierdo, temporal, nasal. Pero resulta que mi ojo no solamente ve temporal y nasal, sino que también puedo ver lo que hay arriba sin mirar hacia arriba y lo que hay abajo sin mirar hacia abajo. Eso se llama campo visual superior y campo visual inferior. Entonces, dibujo otro ojo por acá. Aquí dibujo un ojo entonces con su córnea, su iris, su pupila, su cristalino, y hay una porción de la retina superior y una porción de la retina inferior, la patila, que es la cabeza del nervio óptico. Mi retina superior va a observar mi campo visual inferior y mi retina inferior va a visualizar mi campo visual superior, y eso hace que estos se dividan en superior e inferior, donde tengo un campo visual temporal superior, un campo visual temporal inferior, un campo visual nasal superior y un campo nasal inferior. Igual acá, aquí también, ¿verdad? Temporal superior, temporal inferior, nasal inferior y nasal superior. ¿Listo? Visión invertida. Mi retina superior ve mi campo visual inferior, mi retina inferior ve mi campo visual superior. Visión invertida. Visión cruzada. Mi retina temporal va a observar todo lo que está en la región del campo visual nasal, del ojo que le compete. ¿Listo? Y mi retina nasal observa todo lo del campo visual temporal del ojo que le compete. O sea, ojo derecho, campo visual temporal derecho. ¿Ya? Mi retina nasal va a visualizar todo lo que está en el campo temporal, y mi retina temporal va a visualizar todo lo que está en mi campo nasal del ojo izquierdo. ¿Vamos bien allí? Por eso la visión allí es cruzada. Tenemos una visión cruzada. Todo lo que está del lado temporal se va a proyectar en mi retina nasal. Todo lo que está en el campo visual nasal se va a proyectar en mi retina temporal de mi ojo derecho, que te estoy mostrando es el derecho. En mi ojo izquierdo, todo lo que está en mi campo temporal se va a reflejar en mi retina
nasal y todo lo que está en mi campo nasal se va a reflejar en mi retina temporal. Por eso la visión del ser humano es cruzada e invertida. Invertida porque mi retina superior ve mi campo inferior y mi retina inferior ve mi campo visual superior. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Seguro? Sí. Esta, la retina, ¿cómo se llaman las que están a los lados? La temporal. No, o sea, me refiero, ¿cómo se Retina. llama esa visión? ¿Cómo así? Retina nasal, retina temporal. Esta es una visión cruzada. Porque la retina nasal, esta es temporal, la retina nasal ve mi campo temporal y la retina temporal ve mi campo nasal. Mi retina temporal ve mi campo nasal, mi retina nasal ve mi campo temporal. Eso es, la visión es cruzada. Invertida es porque mi retina superior ve mi campo visual inferior y mi retina inferior ve mi campo visual superior. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, nos vamos. Resulta que cuando ingresa el haz lumínico al ojo, ese haz lumínico es convertido en potencial de acción por las células fotorreceptoras. Son 10 capas. No voy a explicar las 10 capas, pero sí voy a mostrar algunas, llegó a borrar con esto. Sí voy a mostrar digamos, una imagen, voy a hacerles una imagen como para que ustedes vean quién conforma la papila o la cabeza del nervio, para ya después darle rienda suelta a la vía visual. Resulta que el estímulo llega y ya les dije, se enfoca converge en un punto sobre la retina. En la retina hay 10 capas, ¿verdad? Tenemos el epitelio pigmentario. Posterior al epitelio pigmentario tenemos las células fotorreceptoras, conos, bastones. Ellas, voy a hacer énfasis, de las capas voy a hacer énfasis solo en las células nerviosas. Ellas van a hacer sinapsis con las células de qué tipo? Sensitivas bipolares. Las células fotorreceptoras hacen sinapsis con células bipolares. Ellas están suspendidas con un tejido de sostén gelatinoso que es un tejido conformado por células de Müller, un tejido bastante gelatinoso y de sostén. Cada capa, por decir, la granulosa interna, la granulosa externa, son capas que están conformadas por sectores específicos de esas celularidades. Por decir, la granulosa externa la conforman los somas o los cuerpos celulares de las células bipolares. Eso ya ustedes lo van a estudiar, pero tienen que tener en cuenta cómo está distribuida esas 10 capas. Las células fotorreceptoras, aquí llegó el estímulo, recibe el estímulo, los conos, los bastones hacen sinapsis con las células bipolares y estas a su vez hacen sinapsis con las células ganglionares. Es crucial que no se pierdan porque un segundo que se pierdan. Las células Fotorreceptores pero hacen. eso representa una capa de la piel. Sí, claro, exacto. Sí, si no es que yo no les voy a hablar específicamente de cada una de las capas, sino que voy a hacer énfasis en la sinapsis y que quiero mostrarles cómo se conforma la cabeza del nervio. Entonces, mira, todo esto es tejido de sostén, ¿verdad? Las células fotorreceptoras hacen sinapsis con las bipolares, las bipolares hacen sinapsis con las ganglionares. Y ahora, aquí la última capa se llama limitante externa. Esa es la última capa. ¿Qué sucede? Que estas células ganglionares emiten unos axones que van hacia la última capa de la retina. Y estos axones que son emitidos por las células ganglionares me van a hacer esto. ¿Cómo borro esto? Bueno, me van a hacer esto. Digamos que esta es la porción de la retina nasal, pero la porción de la retina temporal también me va a hacer lo mismo. ¿Ves? Y
esto, ¿cómo se llama? Aquí se llama papila, que es lo que les estoy mostrando acá. La papila está más del lado nasal que temporal, que sería la cabeza del nervio óptico. Entonces, si yo te hago una pregunta y te digo, ¿cómo está conformada la papila? Los axones que provienen de las células ganglionares. Como la papila o la cabeza del nervio óptico carece de fotorreceptores, ¿tú crees que tú vas a ver en la papila? No. Entonces se llama punto ciego. Punto ciego. Porque no hay células fotorreceptoras allí. ¿Qué hay? Axones, mírenlo. Axones. Axones es lo que hay ahí. Y esto se traduce a esto. Y esto se traduce a esto. ¿Ya? Eso. Entonces, esa papila me va, esa retina nasal me va a dar una fibra nasal, células ganglionares, axones de las células ganglionares que vienen de la retina nasal, es una fibra de la retina nasal, y de la que viene la retina temporal también emite su fibra. ¿Qué fue eso? La retina nasal me da su fibra y la temporal también me da su fibra. Listo. Resulta que ya esas dos fibras me conforman el nervio óptico, pero el nervio óptico no solamente es la fibra de retina nasal y la fibra de retina temporal, sino que es también ¿qué? No tiene perineuro, endoneuro ni nada de esto, pero sí es un tejido de meninges muy diferente a las que nosotros conocemos del tejido nervioso. Y dos, es mielínica gracias a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos están envolviendo con vaina de mielina el nervio óptico. Vamos a hacerle su envoltura, porque el nervio tiene su envoltura. El nervio no solamente es la fibra nasal y temporal, sino que también es que ahí está la arteria, la vena, ¿verdad? Óptica. Entonces, no solamente son las fibras, ese es el nervio óptico. No se enredan, ¿verdad? La línea y la línea, sigan la línea. Esta sí es del nervio. Estas dos líneas que vienen de qué, ¿de retina qué? Nasales. Nasal, nariz. Estas dos líneas, esta y esta que vienen de retinas nasales, se van a decusar. Y las fibras temporales pasan de largo. Ese es el trayecto de la vía visual. ¿Listo? Cuando ellas, y esto también, el tracto también tiene su envoltura, no es nada más las fibras. ¿Listo? Antes de la decusación se llama nervio óptico. Antes de esto. Esto, que ya es la decusación nada más de las fibras nasales, se llama como quiasma Óptico. óptico. ¿Quién conforma el quiasma óptico? La decusación de las fibras nasales. ¿Qué te explico? Pero Mira. mirando para allá. Ah, bueno. La retina nasal, eso que te expliqué allá, ella me emite sus axones, las células ganglionares emite sus axones, y de allí a través de la papila se conforma la cabeza del nervio óptico y luego el nervio óptico. En la cabeza del nervio óptico hay fibras axonales de retina nasal y de retina temporal. Entonces, de la retina temporal me viene una fibra y de la retina nasal me viene una fibra y me conforman lo que es el nervio óptico. Pero el nervio óptico tiene su envoltura, o sea, es un nervio, no solamente son las fibras, ¿listo? Entonces, por eso les hice esta envoltura, o sea, esto es la envoltura. Estas son las fibras. Las fibras nasales siguen su recorrido y se entrecruzan, o sea, se decusan, sí, se enlazan, se entrecruzan, formando una estructura llamada quiasma óptico. Las fibras temporales pasan de largo. Ellas no cruzan, ellas no se entrecruzan, ellas pasan de largo. ¿Listo? Posterior al quiasma, bueno, antes del quiasma óptico se llama nervio óptico. La decusación se llama quiasma óptico. Posterior al quiasma óptico se llama tracto óptico.
Y luego estas fibras ganglionares van a llegar a una estructura que se llama núcleo geniculado lateral externo o núcleo genicular lateral. Núcleo geniculado lateral o núcleo geniculado externo. Núcleo geniculado externo o lateral. Este núcleo geniculado externo lateral queda más o menos, queda en el diencéfalo, pero más o menos se encuentra ubicado anatómicamente sobre el mesencéfalo, sobre los conículos superiores del mesencéfalo. Núcleo geniculado lateral o externo. Llegó núcleo geniculado lateral o externo. Llegó la información paracelular lumínico. Esa información viaja por ambas fibras del nervio óptico. Esa información en las nasales difusa, en las temporales no difusa, y ambas fibras ganglionares llegan ¿a dónde? Al núcleo geniculado lateral externo. Y ahí está la información de lo que se está observando con el ojo. ¿Qué sucede ahora? Esto sí está complicado. Acá debajo, obviamente eso queda más retirado, la corteza cerebral occipital. Esta información que llegó acá no viaja directamente a la corteza cerebral occipital. De la corteza cerebral occipital se emiten o se envían o salen unas fibras ganglionares, ¿verdad? Unas fibras axonales, perdón, de la corteza, específicamente ¿de qué áreas? 19, 18 y 17. Visual primaria. 17, 18 y 17 es la corteza visual de asociación. ¿Ya? Entonces, mi corteza cerebral, eso es en ambas cortezas, ¿vieron? Recuerden que es igual en ambos lados. De mi corteza cerebral occipital se emanan unas fibras directamente, fibras axonales directas, que viajan vía temporal hacia el lóbulo, hacia el núcleo geniculado lateral, para hacer sinapsis y recibir esa información y hacer consciente lo que se está viendo, ¿ya? Pero también emana unas fibras vía lóbulo parietal que llegan también al núcleo geniculado lateral y también hacen sinapsis con ambas fibras. Y eso es lo que permite la conciencia de lo observado, o sea, darle forma a la imagen y darle significado, ¿ya? Eso lo hace la corteza cerebral occipital. Ya yo se lo dije en algún momento, quien ve no es el ojo, ve es la corteza cerebral occipital. Listo. Tracto óptico. ¿Puedes repetir por favor esa parte? La de las fibras. Bueno, cuando ya la información llega al núcleo geniculado lateral, o sea, todo ese impulso nervioso que llegó aquí, hace sinapsis con neuronas, con axones que vienen de la corteza cerebral occipital, unos vía temporal, o sea, vía lóbulo temporal, y otros vía lóbulo parietal, llegan al núcleo geniculado lateral, y ahí hacen sinapsis. Y eso hace que inmediatamente se procese la información en corteza cerebral occipital. Esta estructura que ustedes ven aquí, así en forma como de un arco iris, se le llama asa de Meyer. Asa de Meyer. Y aquí debajo, esta estructura que ustedes ven conformada tanto por las fibras que van vía parietal y fibras que van vía temporal, se llama radiación óptica. Radiación óptica. Una pregunta. ¿Se podría decir que la asa de Meyer son las fibras parietales y la otra las Son las fibras, exacto, axonales que viajan de corteza cerebral occipital vía parietal hacia el núcleo geniculado lateral. ¿Por radiación óptica se refiere a qué? La radiación óptica es ambas fibras, o sea, ese tracto, ¿verdad?, de fibras temporales y parietales se llama radiación óptica. El asa de Meyer es la angulación de las fibras parietales que llegan al núcleo geniculado lateral. El tracto óptico es el tracto que se forma posterior al quiasma óptico.
El quiasma óptico es la superficie que se forma, De la decusación. ¿verdad?, por la decusación de las fibras nasales de ambas retinas. Y el nervio óptico son las fibras nasales y temporales de ambas retinas. Además de, pues, de toda la estructura del nervio. ¿Cuáles de esas fibras son las que viajan por los folículos vinculados al canal? Ellas colindan, o sea, anatómicamente sobre esos conículos. Ahora, eso que dices tú, se lo voy a explicar porque sí hay unas fibras que viajan como lo acaba de decir Camilo, ¿verdad? Hay unas fibras que viajan por los conículos, pero eso se lo voy a explicar en laboratorio. Son las fibras que se desvían y que hacen parte de todo lo que es los reflejos visuales. Consensual, directo a la luz, eso no lo vamos a explicar ahora, por eso lo explico yo en laboratorio. Pero esa vía es la vía que dices tú que viaja hacia los conículos superiores y vía ganglionar con el ganglio ciliar, pero eso, o sea, ahora no se enreda. Eso lo voy a dar en laboratorio, ¿ya? Que es básicamente la que me da respuesta a todo lo que es los estímulos, ¿cómo dije? Los reflejos visuales. Bueno, ¿cómo vamos aquí? ¿Repito? Listo, entonces, ¿cómo estamos hablando de que hay un campo visual que temporal y uno nasal? Campo visual nasal y temporal, ambos para cada uno. Mi retina temporal me ve lo que se puede observar del campo nasal. Mi retina nasal observa mi campo temporal. Mi retina nasal observa mi campo temporal. Mi retina temporal observa mi campo La nasal temporal. Lo dijo el rey, profe. ¿Qué? O sea, lo dijo al revés, pero haciendo la Mi retina nasal de mi campo temporal y mi retina temporal de mi campo nasal. ¿Por qué yo dije? No lo dije así. Entonces miren, para que no se enreden. Retina nasal, aquí está la nariz. Retina temporal, más hacia el lado temporal, ¿verdad? Mi retina temporal ve mi campo nasal. Mi campo temporal se refleja en mi retina nasal. Mi retina nasal de mi ojo izquierdo ve mi campo temporal de mi ojo izquierdo. Mi retina temporal ve mi campo nasal de mi ojo derecho. ¿Bien? ¿Nada? ¿Ah? El izquierdo o el derecho. No, este ojo izquierdo y campo visual Izquierdo. ojo derecho y campo visual de ojo derecho. Vuelvo y digo, cada ojo tiene su campo visual. Mi retina temporal ve mi campo visual nasal de mi ojo derecho, porque estamos en el ojo derecho. Mi retina nasal ve mi campo temporal de mi ojo derecho. Mi retina nasal ve mi campo temporal de mi ojo izquierdo. Mi retina temporal ve mi campo nasal de mi ojo izquierdo. Ya, ahí no nos enredamos. Bueno, miren, entonces se proyecta el haz de luz. Vamos a ver los campos visuales. Y ahora sí, toda esa información viaja por fibras temporal, fibras nasales. Las nasales y las temporales, posterior al lobo, forman el nervio óptico. Luego las nasales se entrecruzan y forman el quiasma óptico. Luego ellas ambas siguen su recorrido, tanto las nasales como las temporales, llegan a una estructura llamada núcleo geniculado externo o lateral. Y de allí la corteza cerebral occipital emana sus fibras vía temporal y vía parietal para que hagan sinapsis con la información que llegó al núcleo geniculado y se pueda hacer conciencia de la imagen que se está percibiendo a través del ojo. ¿Ya? ¿Ahí está bien? Sí. ¿Ya no se enreda en la imagen? ¿La entienden? ¿Cuál es el número? Lo del campo. En la corteza cerebral occipital tenemos 3 áreas de Brodmann que están asociadas con la visión, ¿no? O que pertenecen a la visión. El área 19, que es más de corteza visual primaria. El área 18 y 17, que son corteza visual también, pero más de tipo de Asociativas. ¿Ya? Una pregunta, si la córnea fuese convexa, no la imagen no estaría al revés. Si la córnea se daña, pierde su convexidad, ¿verdad? ¿Qué va a suceder?
se achata, ¿verdad? Si la córnea se achata, ya sea porque ves mucho celular, mucha televisión, las luces, ¿verdad? La luz azul daña horrible la córnea. Entonces, todos estos aparatos electrónicos, nosotros todos tenemos, bueno, ya yo no, ¿verdad? Ya yo me curé porque ya mis ojos están curados, pero yo también tenía mi problemita de astigmatismo. Pero cuando hay un daño estructural de córnea, el daño se llama astigmatismo. O sea, cuando hay astigmatismo, hay un daño estructural de córnea. Cuando tenemos un globo ocular grande, un globo ocular, digamos, sí, grande, anatómicamente, hablaríamos de miopía, porque el haz de luz no llega a la retina, sino que llega antes. Si quieren esa clase, se la doy el viernes. Y cuando tenemos un globo ocular pequeño, hablamos de hipermetropía, porque el haz de luz hace el punto de convergencia, pero detrás de la retina. Entonces se llama hipermetropía. Y eso podemos ver si quieren un poquito el viernes. Pero si hay un daño de la convexidad de la córnea, ¿qué va a pasar? Llegan las de luz, se difracta por dentro del ojo y ya no son dos haces de luz que tienen que converger, sino hasta 3 y 4. Y eso se llama astigmatismo. ¿Ya? Ahora, hay diferentes tipos de astigmatismo, eso lo vamos a ver posteriormente. Pero bueno, tú como me hiciste la pregunta, el daño de la convexidad de la córnea hace que haya una difracción de la rayo. Ese es el que ve chispitas, ¿verdad? Cuando empieza a ver chispitas. ¿Por qué nada más se cruzan los nasales y los temporales? Porque eso es parte de la fisiología del cuerpo, la anatomía, así es. Si no fuera así, no fuéramos humanos. No fuéramos humanos, porque es que esto es justamente, esto es justamente cómo funciona el cuerpo humano y cómo está. ¿Tú te imaginas que el cuerpo humano... De este lado, para que pueda haber como un campo específico. ¿Cómo así? Porque digamos, si uno quiere Si tú ves un ojo, te sirve uno que ve. Bueno, ahora que acabas de decir eso, me hiciste recordar algo. Yo les mostré esto. Y esta parte que les mostré, que es la región donde está la nariz, aquí se da la visión central. Aquí, la visión central. Ahí se da la visión central. Si tú te tapas un ojo, tú puedes percibir tu punto ciego. No ves, sino la región temporal y un poco la región nasal, pero ves una oscuridad tenaz. Pero como el campo visual del ser humano es así, tus ojos te complementan y no ves oscuridad. O sea, no ves el punto ciego porque ambos se compensan. Si no, vieras oscuridad y nada más la región temporal. Igual en laboratorio vamos a hacer la exploración del punto ciego, vamos a hacer el ojo dominante y todo eso. Bueno, mira. ¿Quién compensa para ayudarte a ver tu visión central? Ambos ojos. Si nada más tuvieras una, no. Pierdes mucho la parte, digamos, del campo visual que se complementa con el otro ojo. Muy bien, ¿ya quedó esto claro? Sí. Vamos a la parte patológica. Si yo tengo un paciente que me llega a consulta, ¿verdad? Con un daño parcial, no total, de las fibras del nervio óptico, tenemos nuestro primer caso. Daño parcial de las fibras. ¿Esto cómo se enciende la luz para que ustedes vean? Yo creo que mejor. Para que vean. Sí se ve. Y esto está fosforescente. Bueno, miren, si hay un daño parcial de las fibras en el nervio óptico, ¿de qué ojo? Del derecho, entonces vamos a dibujar los campos visuales. Campo visual, nasal, temporal, nasal y temporal. ¿Ojo qué? Derecho. Este es el campo del ojo. Derecho. Derecho y este es el campo del ojo. Izquierdo. Izquierdo. Si mi paciente vino con un problema de daño parcial, ese daño parcial lo puede hacer una esclerosis, digamos,
esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una de las entidades patológicas que más frecuentemente ocasionan esos daños parciales de la fibra. No se ha dañado totalmente el nervio. Hay esclerosado las fibras en el nervio óptico. ¿Qué va a suceder con mi paciente? Esto. Ese es el ojo derecho, ¿verdad? Mi paciente pierde la visión central del ojo derecho. Si el daño es parcial en el ojo, en el nervio derecho, mi paciente en el ojo derecho va a tener, en su campo visual del ojo derecho, va a tener un daño en la visión central. Búsquenlo en internet cómo es un daño de la visión central y se van a dar cuenta que aquí está el paisaje y en la mitad Un punto, la no ve. persona no ve. O sea, hay un punto negro, no ve. O sea, si hay alguien, ahí está la novia en la mitad del paisaje, No la ve. la va a ver. Él ve el paisaje, pero aquí hay un punto negro. Esa es la visión, es el daño de la visión central, ocasionado por un daño parcial de las fibras del nervio óptico. Si lo ven, muéstrame. Bueno, así ve una persona. Muéstrale, ustedes busquen en internet para que vean la imagen. Así ve una persona con daño de la visión central, producto de una esclerosis múltiple que tiene, que le dañó parcialmente el nervio óptico. Qué feo. No creo. Como dice parcial. No, parcial porque no estamos. Porque no es completo. Bueno, vamos a la siguiente. Resulta que ustedes vieron a las chicas que estaban, ¡ay! ¡Pra! Se estrellaron. Que me siento en Miami, ¿no? Que me siento en qué? Me siento en California, fumando. Resulta que vamos a usar a las chicas y digamos que ellas iban a máxima velocidad, no la velocidad en la que y esas niñas frenaron abruptamente, chocaron y la chica que manejaba sufrió evisceración del ojo, o sea, se le salió y ¡pras! Se le cortó. O sea, hubo una sesión del nervio óptico derecho. Vamos a ver qué pasa con él. El nombre de Doctor, una pregunta. ¿La esclerosis múltiple? No, el nombre de la patología lo puede decir. ¿De quién? De la patología. ¿De cuál patología? De la condición De la que acabo de hablar. No, la paciente tuvo un trauma y tuvo una evisceración del ojo derecho. O sea, evisceración Se le sale. Se le salió y se seccionó el nervio óptico. la esclerosis múltiple causa que las vainas de mielina se vayan perdiendo. Ujú. Eso significa que al perderse las vainas de mielina también que recubren el nervio es lo que va a hacer que pierda la visión en la parte. Sí, claro, no hay conductibilidad. Recuerda que ese nervio, no sé si lo dije, está recubierto por mielina, producto de los oligodendrocitos que son los que generan la mielinización del nervio óptico. Sí, claro, se va desmielinizando los axones. ¿Por dónde iba? Bueno, hay una sección del nervio óptico, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el campo visual del ojo derecho y campo visual del ojo Izquierdo. izquierdo. Campo visual nasal, temporal, campo visual nasal, temporal. A ver, estamos en el ojo derecho. ¿Qué va a ocurrir con mi paciente? No va a haber ninguna de los campos, ¿verdad? ¿Y a esto cómo se le conoce? ¿Cómo? Ceguera de ojo Derecho. ceguera de ojo derecho. ¿Listo? Cuando hay una sección del nervio al cerebro. No puede ver ninguno de los campos. Si no funciona, ¿qué va a ver? No ve ni el campo nasal ni temporal, no hay visión en ese ojo, hay que ceguera. Muy bien, pero resulta que mi paciente, esta fue una paciente mía, ella le hicieron una remoción quirúrgica de un adenoma hipoficiario. Ella tuvo un adenoma hipoficiario, como está ubicado en la parte anterior del hipófisis. Todo lo que sea efecto de masa en hipófisis comprime el El quiasma. quiasma óptico. Mi paciente tenía un adenoma hipoficiario, o sea, un tumor benigno en la adenohipófisis. Crece tanto y empieza a comprimir
el quiasma óptico y termina dañándome las fibras nasales. ¿Número qué? 3. Número 3. Número 3. Adenoma hipoficial. ¿Y esto cómo lo sé? Profe, creo que lo sube ahí, profe. Ahí. Presione. No, presione aquí, profe. En el más. Ahí. ¿Aquí? No. Ahí, creo que es ahí. Lo ¿Qué puede hago mover, aquí? lo puede mover cuando presiona. Pero quitó la selección. Aquí. Sí. ¿Qué hago? Puede ahora. Muevo. Pero para amigo. Ya. No se le En fin, sigamos. Bien, para que tenga más espacio. Ella lo que quiere contar es No tiene nada. No, se está. Date quieto. Ya se quitó. Bueno, En fin, sigamos. Sí. sí subió un poquito, Camilo. Bueno, Entonces, la parte La del lado, la del lado. ahora se trabó. La del lado, la del lado. Él sabe, profe, él sabe. Profe, para que pase. Ya, pero es que eso es lentico, se ve vacío. Eso es tan lento. Tú no es que la Bueno, sigamos. No nos podemos parar. Entonces, sería el número 3, ¿verdad? Entonces, miren. Adenoma hipoficial. Mi paciente tiene un tumor que me dañó las fibras nasales del quiasma óptico. Ya. Las fibras nasales del quiasma óptico. Allá está lento, allá no se pone lento. Ya, ¿ves? Ven a ver si se borra todo. Bueno, número 3. Entonces tenemos campo visual del ojo izquierdo. Borrar campo pantalla, ya visual dice. Del ojo derecho. Ya se arregló. Nasal. No, temporal, No. nasal. Ahí sí. Miren, presten atención que si ustedes se descuidan, se les va. Porque eso está lento. Pero tiene que seleccionar. Siga ya mejor. Claro, aplica la vieja confiable. Tienen que prestar atención acá porque después te pierden. Claro. Pero Leider, pero ya. Sí. Bueno, vamos. Un adenoma hipoficiario me dañó las fibras nasales en el quiasma óptico. Vamos a hacer el recorrido. Fibra nasal es esta. Fibra nasal de mi ojo derecho me daña el campo visual Temporal. temporal del ojo, Derecho. temporal del ojo derecho. Fibra nasal del ojo izquierdo me daña el campo temporal Del ojo izquierdo. izquierdo. A este tipo de patología se le llama hemianopsia. ¿Qué significa eso? Nada más de mitad de un campo visual. Eso significa hemianopsia. Ahora, eso tiene un apellido. Como son las dos temporales, los dos campos temporales serían Hemianopsia temporal temporal. o lateral. Hemianopsia bitemporal. Oral. Listo, mi paciente iba en su BMW espectacular y resulta que la joven no veía por acá. Dice, mire, ¿tú cómo puedes manejar sin ver acá? O sea, ella ve así como así de ella no ve acá. O busquen en internet la imagen de cómo ve una persona con hemianopsia bitemporal y se van a dar cuenta que el campo visual temporal no lo ven. O sea, es así. Pero si está presionando la fibra temporal, si está presionando ahí la fibra, está ahí en medio porque está en la temporal. Se le cruza, bestia. Del campo temporal. Porque la retina nasal, no, eso está bien, porque la retina
nasal, en la retina nasal se proyecta el campo temporal, en el ojo derecho, el campo temporal del ojo derecho. Y en la retina nasal la retina nasal del ojo izquierdo, allí se ve el campo temporal del ojo izquierdo. Entonces, por eso es que se dañan las temporales en ambos ojos, o sea, los campos visuales temporales, porque se dañaron las fibras que provienen de la retina nasal. Bueno, presten atención. Este segundo que viene, ¿cuál viene? Este cuarto que viene, necesito que me presten atención porque aquí viene el apellido. Y para explicarles el apellido hay un cambio allí. ¿Listo? Entonces presten atención. Listo, está bien. Ya mi paciente, resulta que este paciente tuvo un accidente de tránsito. Y me seccionó vía traumática, se me dañó el tracto óptico derecho en mi paciente. Pudo haber sido un accidente de tránsito, pero también pudo haber sido un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio vascular, ¿verdad? Puede dañar el tracto óptico. Neoplasias no solamente del cerebro, que son primarias, sino secundarias del cerebelo, también pueden dañar el tracto óptico. Traumatismo, ya les dije, cualquier problema vascular, una hemorragia, una isquemia, me puede dañar el tracto óptico. ¿Qué sucedería en este caso? ¿Ese sería el número? 4. Muerte número 4. ¿Ustedes se dieron eso en algún momento? Si formas de muerte. Campo visual del ojo. Campo visual del ojo izquierdo. Campo visual del ojo Derecho. derecho. Campo visual temporal, nasal. Campo visual nasal, temporal. ¿Qué se dañó? El tracto óptico. Vamos a hacer el recorrido. Entonces, del ojo derecho. Va la Fibra nasal. temporal que visualiza el campo visual Nasal. nasal. Se dañó. Y en el otro debería dañarse el Fibra temporal. nasal del ojo izquierdo que me daña el campo ¿qué? Temporal. Temporal del ojo Izquierdo. Recuerda que las fibras nasales se Se depusan depusan. y esta fibra nasal que está del lado derecho pertenece a la fibra nasal del ojo izquierdo y la fibra nasal que está por acá del lado izquierdo pertenece al Ojo derecho. Recuerda que ahí se cruzaron en el quiasma óptico las nasales. ¿Ya? Pero entonces ahí se estaría dañando la nasal del Entonces, mira, fibra nasal del izquierdo me daña campo temporal del ojo izquierdo. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Como ven, la mitad de un campo visual se llama hemianopsia. Ahí va el primer nombre. Hemianopsia. Listo. Aquí viene lo que les voy a explicar nuevo. Resulta que para poner apellidos homónimo o heterónimo tengo que enseñarles que el campo visual lo tenemos que dividir en derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo. Para poder decir que es homónimo o heterónimo. Cuando decimos que es homónimo es el mismo lado afectado en ambos ojos del campo visual. Entonces, ya ahí no me voy por el temporal y el nasal, sino que digo, en este ojo parto la mitad de mi campo visual y digo, este es mi lado derecho del campo visual, este es mi lado izquierdo, parto este ojo, mi lado derecho y mi lado izquierdo. Cuando es el lado izquierdo, como en este caso, se llama hemianopsia homónima izquierda. O sea, para dar el apellido de homónimo, que sería el igual, el mismo campo en ambos ojos, ¿verdad? Derecho o izquierdo. Si es el mismo, ¿cuál tiene que ser? Izquierdo, izquierdo. Si es el mismo, que tiene que ser? Derecho y derecho. Se le llama homónimo. O sea, hemianopsia homónima. Si es el mismo lado del lado izquierdo, se llama hemianopsia homónima izquierda. Si es el mismo lado, pero derecho, se llama hemianopsia homónima derecha. La que ustedes ven allá es homónima. Colóquenle aquí, derecho, izquierdo. Aquí está el derecho afectado y el izquierdo afectado en el otro. Es el heterónimo. Entonces allá
No solamente se le podría llamar hemianopsia bitemporal, sino que también se le llama hemianopsia Heterónoma. ¿Y el de animales? Que Mira, los términos heterónimo y homónimo es cuando nosotros distribuimos el campo visual en derecho e izquierdo. Si ambos ojos tienen afectado el mismo campo visual, o sea, derecho en el ojo derecho y derecho en el ojo izquierdo, se llama homónima. ¿Y de qué lado? Derecha. Si tiene afectado, como en la bitemporal, este lado del ojo derecho me tiene afectado el campo visual derecho, pero en el ojo izquierdo se me afecta el campo visual izquierdo, entonces no sería homónima, sería heterónima, porque aquí se afectó el campo visual derecho en el ojo derecho y acá en el campo visual del ojo izquierdo se afectó fue el campo visual izquierdo. Se llama heterónima, pero también se llama bitemporal porque afectan los dos campos temporales. Acá sería la anopsia ¿qué? Homónima. Homónima. Muy bien, pero resulta que mi paciente no me daña el tracto, sino que me daña una fibra nada más del tracto. Y me dañó fue la fibra nasal del tracto ¿qué? Del ojo Izquierdo. izquierdo, ¿verdad? Vamos a la siguiente. O sea, no ve el nasal derecho, ¿no? No vería en el nasal derecho. Muy bien, vamos a ver. Campo visual, ¿verdad? Del ojo derecho, campo visual del ojo izquierdo, campo visual nasal, campo visual temporal, campo visual nasal, campo visual temporal. Vamos a hacer el recorrido. Si se me dañó Eso sí, solo temporal. una fibra, y específicamente fue la nasal del tracto óptico de mi ojo izquierdo, de mi lado izquierdo, yo voy a hacer el recorrido de mi fibra nasal, va y llega a la retina nasal del ojo derecho, que ve el campo visual Temporal. ¿verdad? ¿Es así? Yo no. Ah, De mi campo temporal derecho, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa entidad patológica? Hemianopsia, porque solo ve una parte del campo, la mitad. Hemianopsia. No. Hemianopsia. Espera un momentico. Hemianopsia temporal derecha. Si fuera nasal del tracto óptico derecho, ¿cómo sería? Nasal. izquierda. Ojo, el campo visual del ojo izquierdo y el campo visual del ojo derecho. Temporal nasal, temporal. ¿Cuál se dañó? La nasal. Sí, la nasal Nasal. del tracto derecho. Vamos a observar y se daña aquí ¿qué? El temporal. La temporal Izquierda. del ojo Izquierda. del ojo Temporal izquierda. y aquí se llamaría temporal izquierda. Ahora, si no se daña la fibra nasal, sino la temporal del tracto izquierdo, entonces ¿cómo quedaría? Vamos a colocar el nombre aquí. Hemianopsia ¿qué? Nasal. Temporal. Temporal Nasal. derecho, izquierdo. No. Bueno, ahora el tracto, ¿cómo es? La fibra temporal del tracto óptico derecho. ¿Qué me daña? La nasal, ¿verdad? Entonces sería número 7. Ah, ya. Profe, disculpe, ¿por qué dañaría la Nasal temporal, nasal? espérate un momento, nasal Porque temporal, esa no se excusa, Camilo sigue de nasal temporal, ojo derecho, ojo izquierdo. Miramos acá en el tracto óptico la fibra temporal. Se me dañaría el La campo nasal. visual nasal del ojo Derecho. derecho.
¿Cómo se llama hemianopsia? Nasal. Nasal. Del ojo derecho. Ah, Del ojo derecho. derecha. Derecha. Sería hemianopsia nasal Derecha. derecha. Ahora, de ahí en adelante, todos los daños que ocurren en asa de Meyer, posterior al núcleo geniculado lateral, radiación óptica, todo eso que viene para allá se llama cuadrantianopsias, cuadrantianopsias. Y es muy poco frecuente, pero ya concierne más a la parte de oftalmología. ¿Y qué sucedería allí? Acuérdense cuando les expliqué los campos visuales superior e inferior, entonces ya ahí sí se afectaría solo un cuadrante, cuadrante temporal superior o cuadrante temporal inferior o nasal superior o nasal inferior. Entonces ya eso lo verán quizás en oftalmología, por eso no compete ya un manejo, ya ustedes con médicos generales. ¿Qué es importante? Que sepan la vía visual, como se les expliqué, que sería la parte fisiológica, o sea, cuál es la vía visual y los principales daños o patologías que se pueden presentar en la vía visual. La ceguera es común, daño en el nervio óptico es común. Ya te vas a encontrar pacientes que te lleguen con ceguera de ojo derecho, con ceguera de ojo izquierdo y es común. Vas a encontrar también pacientes que vengan con esclerosis múltiple y daños parciales en las fibras, entonces presentan escotoma, que sería yo le dije que se llamaba escotoma, ¿verdad? Bueno, se llama escotoma. Escotoma, que sería el daño de la visión central, así se llama, escotoma. Daño parcial de las fibras del nervio óptico. Sección del nervio óptico ceguera. Daño en el plasma óptico, muy frecuentemente ocurre cuando hay masa a nivel de la hipófisis, o sea, tumores hipofisiarios. Y ellos ocasionan compresión y dañan las fibras nasales del plasma óptico y el paciente presenta hemianopsia bitemporal, o también llamada hemianopsia heterónima. Si hay un daño en el tracto óptico, las hemianopsias son homónimas, ¿verdad? Pueden ser derecha, pueden ser izquierda, dependiendo del daño anatómico del tracto. Si solo es una fibra en el tracto óptico, si es la nasal, entonces tenemos la hemianopsia temporal, que puede ser derecha o izquierda dependiendo en qué lugar del tracto es, si es derecho o izquierdo. Y si es una fibra temporal, entonces el daño sería de la visión nasal, del campo nasal, ya sea del ojo derecho o izquierdo dependiendo de la ubicación del daño. ¿Listo? Y creo que ya. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Me puede recordar cómo se llama la estructura en la que se encuentra el núcleo geniculado? Que no me acuerdo. Queda en el diencéfalo, a la altura del diencéfalo, en el tálamo, pero anatómicamente por debajo encontramos el mesencéfalo y cercano a los conículos superiores queda el núcleo geniculado lateral o externo. Y fue lo que Camilo me dijo, Camilo, doctora, además de esa vía, los axones tienen otra vía, claro que sí, y esa otra vía la vamos a explicar cuando hablemos de el reflejo directo a la luz, el reflejo pupilar directo a la luz y consensual. Ahí es donde te voy a explicar esa vía, pero ya ustedes conocen la vía, por donde ingresa la información. Eso se llama directo a la luz y consensual. Esos reflejos se llaman directo a la luz y consensual, que es cuando uno con el foquito en el consultorio médico, uno le hace con el foquito al paciente para ver los reflejos pupilares. ¿Alguna pregunta? El parcial. Bueno, miren, esto va a ser para quiz. Sí, está bueno, está fácil. Ahora voy a preguntar, presten atención. Si tienes una paciente, ¿verdad?, con un tumor adeno-hipofisiario o un adenoma hipofisiario, ¿qué tipo de patología puede presentar a nivel visual? Un daño en el tracto óptico. ¿Qué es
se daña el quiasma. El quiasma óptico es el que se ve afectado por un tumor. Ninguna de los demás puede. Ninguna de las demás estructuras puede afectarse por eso. Es más común que se afecte el Cuando quiasma sea óptico. tumor Pero de ese es un tumor expansivo, grande, claro, se pueden dañar varias estructuras, pero estamos hablando de lo más probable. Lo más probable es que el tumor o adenoma hipofisiario dañe el quiasma óptico. Y recuerda que el quiasma óptico forma la defusación de las fibras nasales. Si yo les hago otra pregunta y les digo, si vamos a ponerle a lo contrario, tienes un paciente con ceguera en el ojo izquierdo, ¿dónde se encuentra la lesión? En el nervio óptico. Nervio óptico. No, si tú me dices así, no te la vayas. Ah, de ojo derecho, ¿cómo es? Si te llega un paciente con ceguera en el ojo izquierdo, ¿dónde se encuentra la lesión de la vía visual? Pero es que eso puede tener varios. Puede haber un conjunto. Bueno, espérate un momento. Respiren Espera. profundo y dejen de responder ¿Cómo? a la ligera y piensen la respuesta. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Si llegó un paciente con ceguera en el ojo izquierdo, ¿dónde está la lesión de la vía visual? Nervio óptico izquierdo. ¿De cuál lado? Si me tiene la Nervio óptico izquierdo. Nervio óptico izquierdo. Nervio óptico Izquierdo. Está breve. Está breve. ¿Ah? Por ejemplo, o sea, ya que hay una defusación, podría haber una lesión en el nasal. En el nasal y otro de una No ve en ese ojo ni nasal ni temporal. Imagínate que no tiene este ojo, así como ves. Tápate el ojo. No, pero mi pregunta es, puede ser, por ejemplo, las dos partes, si dividimos uno en derecho e izquierdo, puede ser que por un lado, por el nasal no vea y por el temporal No, tampoco no, vea. aquí hay un daño en el nervio óptico, es ceguera. O sea, cuando hay ceguera tú no ves nada. Tápate un ojo. Tápate un ojo. Tápate. ¿Qué te notaste? ¿Qué ves? Nada. Entonces no vas a ver ni temporal ni nasal. Disculpe, la pregunta que se estaba diciendo es si a mí se me impresiona la parte óptica o nervio óptico del lado izquierdo. Eso va a afectar con el nervio óptico de la realización izquierda. Ya me aclaré la duda. No entendí la No, pregunta. ya me aclaré la duda. Alguna otra pregunta, nada, ¿verdad? Entonces el viernes nos vemos. La primera hora vamos a hacer estos ejercicios como para que le quede más, afianzar más el conocimiento y se quitan la pena, la dejan en la casa. Se van a venir porque los voy a pasar al tablero a todos. Entonces les voy poniendo ejemplos y ejercicios y ustedes lo van a hacer. 1, 2. La segunda hora vamos a hacer como una especie de mesa redonda. Y el miércoles estaré aquí. Cualquier duda que tengan antes del parcial, aquí estaré para aclararlo, ¿no?